Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Hace unos días, queridos pasajeros, en nuestra pestaña de comunidad, les hice una pregunta sencilla, pero peligrosa. Quise saber si estaban listos para un especial de amor aterrador. Y su respuesta fue clara: un rotundo sí. Y porque ustedes son lo más importante en este camino, hoy les doy la bienvenida a un viaje muy especial. Uno que nos llevará por más de una hora a través de la desolada carretera, con relatos donde el amor se mezcla con el miedo. Podría ser nuestro especial del 14 de febrero, sin embargo, si estás llegando a este contenido en cualquier época del año, quiero decirte que igualmente lo puedes disfrutar sin ningún problema. Así que, pasajeros, si creen que el amor siempre es hermoso, tal vez esta noche, la desolada carretera les demuestre lo contrario. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Sacrificios nocturnos. La soledad puede hacerte tomar decisiones estúpidas. Cuando estás en ese pozo oscuro donde cada día se siente igual al anterior, donde te levantas sin propósito y te acuestas sin esperanza, haces cosas que nunca harías en tu sano juicio. Yo estaba en ese lugar cuando tomé la peor decisión de mi vida. Soy Valeria Ochoa, tengo 31 años, y esto es lo que me pasó hace 6 meses, cuando decidí buscar compañía en los lugares equivocados. La depresión me había golpeado fuerte después de que mi relación de 7 años terminara. Me quedé sola, en un departamento que ya no sentía como mi hogar, trabajando desde casa en un empleo que apenas me mantenía ocupada. Los días se arrastraban lentos y vacíos. Mis amigas intentaron sacarme, invitarme a lugares, presentarme gente, pero yo solo quería quedarme encerrada. Fue uno de esos días interminables cuando descargué la aplicación. Una amiga me había hablado de ella meses atrás, diciendo que era una buena idea para conocer gente nueva, para salir de la rutina. Me había parecido una tontería en ese momento, pero ahora, desesperada por sentir algo que no fuera ese vacío constante, decidí intentarlo. Creé mi perfil sin muchas expectativas. Puse un par de fotos, escribí algo breve sobre mí y comencé a deslizar perfiles. La mayoría me parecían iguales. Hombres con fotos de gimnasio, con frases genéricas sobre amar, viajar y los atardeceres. Nada me llamaba la atención hasta que apareció su perfil. No tenía muchas fotos, solo 2. En ellas se veía bien, atractivo, pero no de una forma exagerada. Cabello oscuro, sonrisa amable, ojos que parecían genuinos. Su descripción era simple. Disfrutaba de las conversaciones profundas. Le gustaba la música. Buscaba conexiones reales. Algo en esa simplicidad me atrajo. Le di me gusta. Hicimos match casi de inmediato. Su primer mensaje fue educado, interesante. Me preguntó cómo estaba mi día, qué música me gustaba, qué libro estaba leyendo. No era como los otros que comenzaban con halagos vacíos o insinuaciones. Parecía genuinamente interesado en conocerme. Nos escribimos durante 2 semanas. Las conversaciones eran largas, a veces hasta la madrugada. Me hablaba de su trabajo, de sus pasatiempos, de sus pensamientos sobre la vida. Era inteligente, reflexivo, gracioso en el momento justo. Por primera vez en meses, esperaba algo con ansias. Abrir la aplicación y ver sus mensajes. Eventualmente, me propuso que nos conociéramos en persona. Me dio su dirección, una casa en las afueras de la ciudad. Sugirió que podíamos cocinar algo juntos, ver una película,
conversar sin la pantalla de por medio. Parte de mí sabía que era arriesgado ir a la casa de un desconocido, pero, por otra parte, esa parte desesperada y solitaria quería creer que esto podía ser algo bueno. La tarde de la cita, me arreglé con más cuidado del que había puesto en meses. Me puse un vestido casual. Me maquillé ligeramente. Intenté verme como alguien que tenía su vida en orden. Tomé un taxi hasta la dirección que me había dado. Era un vecindario tranquilo, con casas grandes y jardines bien cuidados. Me bajé a unas cuadras de distancia porque quería caminar un poco, ordenar mis pensamientos, calmar los nervios. Mientras caminaba por la acera, vi a alguien adelante de mí. Era una chica joven, tal vez de unos 25 años. Llevaba unos jeans y una blusa blanca. Caminaba con paso decidido. No le presté mucha atención al principio, pero entonces se detuvo frente a una casa, la misma casa a la que yo me dirigía. Revisó su teléfono, miró el número en la puerta y entró. La vi caminar por el jardín y tocar el timbre. La puerta se abrió y ella entró. Me detuve en seco. Había otra chica yendo a la misma cita. Este tipo había invitado a varias mujeres al mismo tiempo. La rabia y la humillación me inundaron. Había sido una tonta al pensar que esto podía ser real, que alguien realmente estaba interesado en mí. Pero también había curiosidad, necesidad de saber qué estaba pasando. Me acerqué a la casa despacio, intentando ver por las ventanas. La mayoría tenía las cortinas cerradas. Solo había una ventana, a un lado con una rendija abierta. Me acerqué con cuidado y traté de ver adentro. La sala estaba oscura. Apenas podía distinguir muebles, sombras. No veía a la chica ni a él. No escuchaba voces. Todo estaba inquietantemente silencioso. Me quedé ahí por unos minutos, sintiéndome ridícula, agachada junto a la ventana de una casa desconocida. Finalmente, decidí enfrentar la situación. Toqué la puerta con firmeza, preparada para confrontarlo, para exigir una explicación. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Era él. Se veía exactamente como en sus fotos. Sonrió al verme. Una sonrisa cálida y acogedora. Me saludó por mi nombre y me invitó a pasar como si todo fuera completamente normal. No mencionó a la otra chica. Actuaba como si yo fuera la única invitada. Dudé en el umbral. Algo se sentía mal. Pero él seguía sonriendo, esperando, y yo atrapada entre la curiosidad y esa estúpida esperanza de que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Entré. La casa estaba casi completamente a oscuras. Solo había una lámpara tenue en la entrada. El aire se sentía pesado, cargado. Olía extraño, como incienso mezclado con algo metálico que no pude identificar. Me ofreció sentarme en la sala mientras él traía algo de beber. Me senté en el sofá, mirando alrededor. La decoración era mínima, casi inexistente. Las paredes estaban desnudas. No había fotografías, no había nada personal. Era como una casa vacía. Entonces comenzó. Un mareo repentino me golpeó. La habitación empezó a dar vueltas. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondían. Caí de vuelta en el sofá. Mi cuerpo pesado, sin fuerzas. Quise gritar, pero mi voz salió débil, apenas un susurro.
Él regresó de la cocina. No traía ninguna bebida. Caminó hacia el centro de la sala y encendió las luces. La iluminación repentina me hizo entrecerrar los ojos. Cuando logré enfocar la vista, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. La chica estaba ahí, en el piso de la sala, sobre algo pintado en el suelo. Era un pentagrama trazado con lo que parecía ser pintura roja, o tal vez algo peor. La chica estaba en el centro. Su cuerpo estaba retorcido en una posición antinatural. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Tenía los ojos cerrados, inconsciente o semi-inconsciente. Intenté gritar de nuevo. Esta vez logré emitir un sonido más fuerte. Pero él solo me miró con calma. Me dijo que me tranquilizara, que todo estaría bien pronto. Su voz había cambiado. Ya no era cálida y amable. Era fría, mecánica. Entonces lo vi. Su rostro comenzó a cambiar. No de manera drástica, no como en las películas. Era sutil pero innegable. Sus rastros se suavizaban. Se reordenaban. Sus pómulos se elevaban ligeramente. Su mandíbula se hacía menos angular. A medida que se acercaba a la chica en el piso, su cara se parecía más y más a ella. Sacó algo de su bolsillo. Un cuchillo. La hoja brillaba bajo las luces. Se arrodilló junto al pentagrama, junto al cuerpo de la chica. Levantó el cuchillo. No sé de dónde vino la fuerza. Tal vez fue por el terror puro. Tal vez fue por el instinto de supervivencia. Pero de repente, pude moverme. Me levanté del sofá tambaleándome. Corrí hacia la puerta. Escuché que él gritaba detrás de mí, sus pasos siguiéndome. Pero llegué a la puerta primero. La abrí de golpe y salí corriendo. Corrí por el jardín, por la calle, sin mirar atrás. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía. Le grité que había una chica en peligro, que había un hombre con un cuchillo. Les di la dirección entre sollozos. Llegaron en minutos. 3 patrullas. Les mostré la casa. Entraron con armas en mano. Yo esperaba afuera, temblando, abrazándome a mí misma. Salieron 20 minutos después. No habían encontrado a nadie. La casa estaba vacía, pero había sangre. Un rastro de sangre que iba desde la sala hasta la puerta trasera. Revisaron toda la casa, toda la propiedad. El hombre había desaparecido. La chica también. Uno de los oficiales me habló con expresión confundida. Me dijo que según sus registros esa propiedad llevaba años abandonada. El último dueño había muerto hace 5 años y la casa había quedado en el limbo legal. Nadie debería estar viviendo ahí. Intenté mostrarles mi teléfono, la aplicación, los mensajes, su perfil. Pero cuando abrí la app, el perfil había desaparecido. Ya no existía. Los mensajes tampoco estaban. Era como si nunca hubieran existido. Los policías me miraron con desconfianza, pero la sangre en la casa era real. Iniciaron una investigación. Nunca encontraron a la chica. Revisaron hospitales, morgues, reportes de personas desaparecidas. Nada coincidía. Era como si ambos se hubieran desvanecido en el aire. La sangre era humana. Eso lo confirmaron, pero no sé por qué no dieron con ella.
Borré la aplicación esa misma noche. He ido a terapia intentando procesar lo que vi. A veces me pregunto si realmente pasó, si no fue una alucinación producto de mi depresión y medicamentos, pero sé que fue real. Vi a esa chica en el piso, vi su rostro cambiando, vi el cuchillo. Y a veces, tarde en la noche, pienso en todas las otras mujeres que tal vez respondieron a sus mensajes, que creyeron en sus palabras amables, que fueron a esa casa buscando conexión. Me pregunto cuántas no lograron salir corriendo. Guía a la tumba. Nunca creí en fantasmas, hasta que uno me pidió una cita. Sé cómo suena. Sé que parece locura, pero juro que lo que viví hace 3 meses me dejó con más preguntas que respuestas. Soy Renata Fuentes. Tengo 28 años. Vivo en Querétaro y todavía no puedo explicar lo que pasó aquella noche en el cementerio. Lo único que sé es que desde entonces reviso 2 veces cada perfil en las aplicaciones de citas, buscando señales de que la persona del otro lado realmente esté viva. Todo comenzó de forma completamente normal. Descargué una aplicación popular de citas después de que una relación de 2 años terminara. No buscaba nada serio, solo conversación, tal vez conocer gente nueva. Durante las primeras semanas, deslicé perfiles sin mucho interés hasta que apareció él. Su perfil era simple pero llamativo. 3 fotos donde se veía increíblemente apuesto. Cabello oscuro, ojos verdes penetrantes, sonrisa perfecta. En su descripción decía que buscaba conexiones genuinas, que le gustaba la fotografía nocturna y los lugares abandonados. Algo en esa combinación me pareció interesante, diferente a los típicos perfiles de gimnasio y playa. Hicimos match y empezamos a hablar. Desde el primer mensaje, noté que era diferente. Sus respuestas eran profundas, pensadas, inteligentes. Hablamos de todo: películas, música, filosofía, experiencias de vida. Tenía un sentido del humor oscuro que me hacía reír. Pasamos de mensajes de texto a llamadas en la misma aplicación en cuestión de días. Lo que más me gustó fue que no presionaba para conocernos de inmediato. Parecía disfrutar genuinamente de nuestras conversaciones. Me contaba de los lugares que fotografiaba, siempre en la noche, siempre sitios olvidados o abandonados. Decía que la oscuridad revelaba verdades que la luz del día ocultaba. Después de 2 semanas me propuso hacer videollamadas. Acepté emocionada. Cuando su cámara se encendió, confirmé que las fotos de su perfil eran reales. Era incluso más atractivo en video. Hablamos durante horas esa primera noche. Él estaba en lo que parecía ser su habitación, con poca luz pero suficiente para verlo claramente. Las videollamadas se volvieron rutina. Casi todas las noches nos conectábamos y platicábamos hasta la madrugada. Yo comenzaba a sentir algo por él. Una conexión que no había sentido en mucho tiempo. Mis amigas me preguntaban cuándo nos veríamos en persona, y yo también empezaba a preguntármelo. Fue él quien finalmente lo sugirió, pero de una manera que me pareció extraña. Me dijo que quería mostrarme uno de los lugares que fotografiaba, un sitio especial para él. Cuando le pregunté dónde era, me dijo que era el cementerio municipal. Quería que nos viéramos ahí, de noche, para que pudiera apreciar la belleza que él veía en esos espacios. Dudé. Reunirme en un cementerio como primera cita parecía raro, incluso peligroso. Pero él insistió con tanta pasión, hablando de la paz que encontraba ahí, de cómo la muerte le daba perspectiva a la vida.
Dijo que si realmente quería conocerlo, tenía que verlo en su elemento. Y yo, tontamente enamorada de alguien que solo conocía a través de pantallas, acepté. La noche acordada llegué al cementerio alrededor de las 10. Me había asegurado de decirle a mi mejor amiga dónde estaría y con quién, por seguridad. El cementerio estaba cerrado oficialmente, pero había un portón lateral que estaba entreabierto, tal como él me había dicho que estaría. Entré con el corazón latiéndome fuerte. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luna casi llena. Las lápidas proyectaban sombras largas sobre el pasto. Hacía frío y me arrepentí de no haber traído un suéter más grueso. Me llamó justo cuando entré. Contesté y su voz sonó clara en mi oído. Me dijo que estaba ahí, que caminara derecho por el sendero principal. Lo hacía sonar romántico, misterioso. Yo intentaba ver entre las tumbas, pero no distinguía a nadie. Caminé siguiendo sus instrucciones. Me guiaba por el teléfono, diciéndome cuándo girar, cuándo seguir derecho. Me llevó cada vez más adentro del cementerio, hacia una sección que parecía más antigua. Las lápidas aquí estaban más deterioradas, cubiertas de musgo. Finalmente, me dijo que me detuviera, que ya había llegado. Miré alrededor buscándolo, pero no había nadie, solo tumbas y oscuridad. Le pregunté dónde estaba exactamente, y me dijo que mirara frente a mí. Bajé la vista a la tumba que tenía enfrente. Mi sangre se heló. La lápida tenía un nombre grabado, el mismo nombre que aparecía en su perfil de la aplicación. Bajo el nombre había fechas: nacimiento en 1994, muerte en 2019. Me quedé paralizada mirando la tumba. Tenía que ser una coincidencia, una broma de mal gusto. Le pregunté con voz temblorosa qué significaba esto, qué clase de broma era. Su voz en el teléfono sonó tranquila, casi divertida. Me dijo que no era una broma, que él estaba ahí, justo frente a mí. Miré alrededor frenéticamente. El cementerio seguía vacío. No había nadie excepto yo. Le dije que dejara de jugar, que esto no era gracioso, que saliera de donde estuviera escondido. Mi voz se quebraba entre el miedo y la confusión. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego me preguntó con una voz que sonaba diferente, más seria, más oscura: ¿de verdad quieres verme? ¿Estás segura de que quieres saber quién soy realmente? Algo en su tono me aterrorizó. Ya no sonaba como el chico encantador con el que había hablado durante semanas. Había algo amenazante en sus palabras, algo que me advertía que no presionara más. Entonces lo escuché. Pasos, crujidos de hojas secas siendo pisadas. Venían de mi lado izquierdo, entre las tumbas. Pasos lentos, deliberados, acercándose. No esperé a ver quién o qué era. Salí corriendo. Corrí entre las lápidas, tropezando con la tierra irregular, raspándome las manos al caer y levantarme de nuevo. Los pasos seguían detrás de mí, manteniéndome a la misma distancia, nunca acercándose más, pero tampoco alejándose. El teléfono seguía en mi mano, la llamada todavía conectada. Podía escuchar su respiración en mi oído, tranquila, controlada, mientras yo jadeaba corriendo por mi vida. No decía nada, solo respiraba. Llegué al portón lateral y lo empujé con todas mis fuerzas. Salí del cementerio y seguí corriendo hasta mi auto, que había dejado a media cuadra. Temblando. La llamada seguía activa.
Colgué bruscamente y bloqueé su número. Conduje a casa sin recordar cómo. Llegué. Me encerré y no salí en todo el día siguiente. Revisaba constantemente todas mis redes sociales, esperando que intentara contactarme, que me explicara qué había sido todo eso. No hubo nada durante 24 horas. Pensé que tal vez lo había bloqueado exitosamente de todas partes. Pero al segundo día, cuando revisé mi bandeja de mensajes bloqueados en la aplicación de citas, ahí estaba, un mensaje enviado a la madrugada anterior. Decía simplemente: lo mejor es que no volvamos a hablar. Fue un error dejarte llegar tan lejos. Cuídate. Antes de que pudiera responder o hacer capturas de pantalla, el perfil desapareció. Lo busqué en todas las plataformas donde habíamos hablado. Todas sus cuentas habían sido eliminadas o me habían bloqueado. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo tenía las videollamadas. Tenía las capturas de pantalla de nuestras conversaciones, que había guardado porque me gustaba releerlas. Tenía una prueba de que había sido real. Excepto que, cuando revisé todo, las videollamadas se veían extrañas. La imagen era borrosa, pixeleada, de formas que no había notado en tiempo real. Y en las capturas de pantalla, algunos de sus mensajes no tenían sentido, como si faltaran palabras o las frases estuvieran incompletas. Volví al cementerio 2 días después de ese día, con mi amiga acompañándome. Necesitaba verificar. Encontré la tumba exactamente donde la había visto esa noche. El nombre coincidía con el perfil. Las fechas confirmaban que quien fuera que estaba enterrado ahí había perdido la vida a los 25 años. Investigué en línea. Encontré un artículo de periódico antiguo. Un joven había muerto en un accidente automovilístico. La foto del artículo mostraba el mismo rostro que había visto en videollamadas. El mismo cabello castaño, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa. No sé qué fue lo que experimenté. No sé si de alguna manera estuve hablando con un fantasma que había aprendido a usar la tecnología. No sé si fue una elaborada broma de alguien usando fotos de una persona muerta. No sé si realmente caminé hacia esa tumba guiada por algo del más allá, o si alguien vivo me estaba manipulando. Lo que sé es que alguien o algo estuvo en ese cementerio conmigo esa noche. Escuché los pasos, sentí la presencia, y ese último mensaje, esa advertencia de que fue un error dejarme llegar tan lejos, me persigue. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera corrido, si me hubiera quedado ahí y hubiera dicho que sí, que quería verlo realmente. Pero creo que en el fondo ya sé la respuesta. Hay límites que no debemos cruzar, fronteras entre mundos que existen por una razón. Borré todas las aplicaciones de citas. No he vuelto a intentar conocer a nadie en línea, porque ahora sé que no todos los que están del otro lado de la pantalla están vivos, y algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Nosotros. Mi madre siempre me advirtió sobre hablar con extraños en Internet, pero nunca especificó qué hacer cuando esos extraños resultan ser algo mucho peor que simples personas con malas intenciones. Soy Jimena Cortés, tengo 25 años, y lo que me pasó hace 6 meses con una chica que conocí en una aplicación de citas me hizo cuestionar absolutamente todo lo que creía sobre la realidad. Hasta el día de hoy, no tengo explicación lógica para lo que viví esa madrugada, y honestamente, ya dejé de buscarla,
porque algunas respuestas tal vez no estamos preparados para escucharlas. Todo empezó de la manera más inocente posible. Había descargado una aplicación de citas, después de terminar una relación que me dejó con ganas de conocer gente nueva. Para que me entiendan mejor, me gustan tanto hombres como mujeres, y en esa ocasión, había configurado mi perfil para conocer solo mujeres. Necesitaba un cambio completo de lo que había tenido antes. Desde las primeras semanas, deslicé perfiles sin encontrar nada que realmente llamara mi atención. Había conversaciones superficiales que morían rápido, lo típico de estas plataformas. Pero una tarde apareció su perfil, y algo me detuvo inmediatamente. Se llamaba Luz, o al menos ese era el nombre en su perfil. Tenía ese tipo de belleza oscura y misteriosa que siempre me había atraído. Cabello negro largo hasta la cintura, ojos grandes y expresivos, piel morena clara. En su descripción había escrito algo que me pareció intrigante. Buscamos conexiones profundas y duraderas. El uso del plural me llamó la atención, pero aún así asumí que era un error de escritura. Hicimos match casi de inmediato y comenzamos a conversar. Rápidamente noté que era diferente. Sus respuestas eran profundas y mostraba genuino interés en conocerme más allá de lo superficial. Después de algunos días, sugirió que intercambiáramos números para continuar por WhatsApp, y yo acepté sin pensarlo demasiado. Fue cuando comenzamos a hablar por esta aplicación que empecé a notar algo realmente peculiar. Ella, siempre, absolutamente siempre, hablaba en plural. Me decía cosas como: te queremos mucho, esperamos que hayas tenido un buen día, nos encantaría conocerte mejor, te deseamos lo mejor. Al principio pensé que era una forma extraña de hablar, pero mientras más lo hacía, más raro me parecía. Finalmente, después de casi una semana, decidí preguntarle directamente por qué hablaba de esa manera. Su respuesta llegó casi de inmediato, y fue algo que debió haberme alarmado mucho más. Me dijo con total naturalidad que ella no estaba sola, que nunca lo había estado. Escribió que eran muchas, que siempre habían estado juntas. Cuando pedí que me explicara mejor, su respuesta fue vaga. Solo me repitió que eran muchas y que yo algún día lo entendería si decidía conocerlas en persona. Debí haber cortado la comunicación ahí mismo, pero había algo en cómo me hacía sentir especial, que me mantenía enganchada. Racionalicé su comportamiento diciéndome que tal vez se refería a un grupo de amigas o era parte de alguna comunidad espiritual. Las semanas pasaron y seguimos hablando todos los días. Yo me había acostumbrado de manera extraña a ese plural constante. Entonces llegó aquella noche de sábado, que cambiaría todo. Ella me escribió alrededor de las 9, con un mensaje que me heló la sangre. Me dijo que esa misma noche nos visitaríamos, que quería conocerme en persona, y luego añadió algo que debió haberme hecho llamar a la policía. Me pidió específicamente que no me asustara cuando llegaran. Le respondí confundida preguntándole cómo sabía mi dirección, si nunca se la había dado. Ella simplemente respondió que no me preocupara, que sabían cómo encontrarme y que debía estar tranquila. Algo en el tono de sus mensajes me puso los nervios de punta. Me quedé despierta en mi habitación, esperando nerviosamente, escuchando cada ruido, esperando que alguien tocara la puerta. Mis padres ya estaban dormidos. Revisaba mi teléfono constantemente, pero ella no enviaba mensajes. Pasaron las horas y no sucedió nada. Ni un toque en la puerta, ni un timbre, ni siquiera un ruido extraño. Cerca de las 2 de la madrugada, convencida de que había sido una broma,
Finalmente me quedé dormida sobre mi cama. Dejé las luces apagadas, pero la lámpara del pasillo encendida como siempre. No sé cuánto tiempo había pasado cuando algo me despertó. Una sensación de presión en mi rostro, como si alguien estuviera tocando mi cara con dedos fríos. Abrí los ojos lentamente, y lo que vi hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Ella estaba ahí, de pie, junto a mi cama, mirándome directamente, pero no vestía ropa normal. Llevaba puesta una túnica larga de color rojo intenso, que le cubría desde el cuello hasta los pies, como las túnicas ceremoniales que había visto en documentales sobre rituales antiguos. Pero ella no estaba sola. A su alrededor, de pie en mi habitación, había al menos 15 mujeres más, todas vestidas exactamente con el mismo tipo de túnica roja. Algunas llevaban máscaras que me hicieron gritar de inmediato. Máscaras blancas con expresiones retorcidas, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Otras tenían sus rostros descubiertos, pero sus expresiones eran igual de perturbadoras, mirándome con una intensidad escalofriante. Me quedé completamente paralizada, incapaz de moverme o emitir ningún sonido. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero era como si mi cerebro se negara a aceptar la realidad. Esto no podía estar pasando, pero ahí estaban todas, tan sólidas y presentes como los muebles de mi habitación. Luz se inclinó hacia mí con un movimiento suave. Su rostro estaba a centímetros del mío, cuando habló con esa voz que ahora sonaba extrañamente hueca y múltiple, como si varias voces hablaran al mismo tiempo con un ligero desfase. Me dijo con calma escalofriante que me relajara, que no había nada que temer, que solo querían conocerme, como habían prometido. Algo en mi interior se rompió, y la parálisis se transformó en pánico puro. Comencé a gritar con toda la fuerza de mis pulmones, gritos agudos y desesperados que resonaron en toda la casa. Las figuras vestidas de rojo no se movieron, solo me observaban con esa quietud antinatural. Escuché pasos apresurados en el pasillo, las voces alarmadas de mis padres. Mi puerta se abrió de golpe, y las luces se encendieron inundando cada rincón. Mis padres entraron corriendo. Mi madre llegó primero preguntándome frenéticamente qué pasaba. Miré alrededor con los ojos muy abiertos, todavía temblando. No había absolutamente nadie más ahí. Mi cuarto estaba exactamente como siempre. Las ventanas cerradas. La puerta que había estado cerrada hasta que mis padres la abrieron. No sabía cómo explicar lo que acababa de experimentar, sin sonar demente. Con voz temblorosa, les dije que había tenido una pesadilla horrible, la peor de mi vida. Mi madre me abrazó mientras mi padre revisaba debajo de mi cama y dentro de mi closet, buscando cualquier cosa que pudiera haber causado mi reacción. Se quedaron conmigo hasta que me calmé. Pero cuando finalmente salieron dejando la puerta entreabierta y todas las luces encendidas, yo sabía perfectamente que no había sido ningún sueño. Había estado completamente despierta. Las había visto con la misma claridad con la que veía mis propias manos. Lo primero que hice cuando amaneció fue eliminar esa aplicación de mi teléfono. Luego bloqueé el número de aquella chica sin siquiera leer si había enviado algún mensaje. Borré todas nuestras conversaciones, todas las fotos, todo rastro de que alguna vez habíamos tenido contacto. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y no he vuelto a tener ningún episodio paranormal como ese. No he vuelto a ver figuras con túnicas rojas. No he recibido mensajes extraños. Nada.
Es como si todo hubiera terminado en el momento en que corté completamente el contacto con ella. Pero todavía me hago preguntas todas las noches antes de dormir. ¿Quiénes eran realmente esas mujeres? ¿Qué querían de mí específicamente? Porque ella había pasado semanas ganándose mi confianza, solo para aparecer de esa forma terrorífica. Si eran parte de algún culto o secta, si ella realmente era humana, o algo que solo se hacía pasar por una persona normal en Internet. Nunca encontré respuestas a esas preguntas, y una parte de mí está agradecida por eso. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no comprender. Misterios que es más seguro dejar sin resolver. Y lo único que sé con certeza es que cuando alguien te dice que son muchas, cuando hablan constantemente en plural, cuando hay señales claras de que algo no está bien, hay que escuchar esos instintos que nos advierten del peligro y que nunca, absolutamente nunca, debes darle tu dirección a alguien que conociste en Internet, porque a veces no la necesitan para encontrarte de todas formas. Match a las 3 de la mañana. Conductor, pasajeros. Les escribo porque hay una experiencia que jamás he podido borrar de mi mente. Me dedico a reparar computadoras. Es un trabajo que me permite algo muy particular. Yo decido mis horarios. Yo siempre he sido desvelado. Prefiero trabajar de madrugada. A esa hora, todo está en silencio y mi mente se concentra mejor. Mis hijos ya están grandes. Mi esposa falleció hace años. Así que en los últimos años he estado teniendo una vida bastante solitaria. Ese día en particular, por primera vez, la casa quedó completamente vacía, demasiado fría, demasiado silenciosa. La soledad empezó a pesarme más de lo normal. Por eso, semanas antes, me animé a crear un perfil en una aplicación de citas. No sabía qué buscaba. Quizás solo hablar con alguien. Sentir que aún existía para otra persona. Durante 2 semanas no pasó absolutamente nada. Ni un mensaje, ni un match. Hasta esa noche. Eran exactamente las 3 de la mañana. Yo estaba por terminar el último trabajo, cuando mi celular vibró sobre el escritorio. Un match. Me llamó la atención de inmediato. Abrí la aplicación y casi al mismo tiempo entró una videollamada. Era de la persona que había hecho match conmigo. No dudé. Contesté. Del otro lado apareció una mujer. Y en el instante en que la vi, sentí como la sangre se me iba al piso. Vestía de blanco, pero su vestido estaba viejo, desgarrado, como salido de otra época. No parecía algo que alguien usaría hoy. Su cabello era largo, negro, excesivamente largo, y su rostro. Su piel estaba tan pegada al hueso que parecía calavérica. Pero hubo algo más. Mientras me miraba fijamente a la cámara, se pasaba un cepillo antiguo por el cabello. Un cepillo viejo, de esos que ya no se ven. No combinaba con nada, ni con el tiempo. Solo verla provocaba escalofríos, y aún así, no colgué. Ella fue la primera en hablar. ¿Por qué estás tan triste y tan solo? Sentí que mi piel entera se erizó. ¿Cómo sabe eso?, le pregunté. No hay forma de que usted lo sepa. Ella sonrió levemente. Porque te estoy viendo, me dijo. Es como si yo estuviera ahí contigo. Se me heló el cuerpo. Ese mismo día, mi hijo el menor se había ido de casa y yo estaba completamente solo. Y efectivamente,
profundamente melancólico. Pero lo verdaderamente extraño vino después. Sin cambiar la cámara, sin moverla, ella me preguntó, ¿por qué tienes esa imagen ahí? ¿Cuál imagen?, respondí. Ese cuadro de la Virgen de Guadalupe. Nuevamente los escalofríos regresaron. Ese cuadro estaba colgado detrás de mí, pero fuera del ángulo del celular. Es mi fe, le dije. Yo creo en ella. Ella sonrió. Una risa burlona, desagradable. No deberías, me dijo. Eso no existe. Yo nervioso insistí. ¿Cómo sabe que ese cuadro está aquí si no puede verlo? Te lo repito, respondió. Puedo verlo todo. Es como si estuviera ahí contigo. A partir de ese momento algo cambió. Me sentí incómodo, intranquilo, con miedo. No entiendo cómo puedes saber tantas cosas, le dije. Entonces habló con una calma que me erizó la piel. Vives muy solo, y eso no es bueno. Hizo una pausa. En el pueblo donde yo vivo, hay muchas personas que quieren hacerme daño. Son brujas, sonrió. Pero ninguna puede conmigo. Yo soy la más poderosa de todas. Luego dijo, puedes venirte a vivir conmigo. Nada te va a faltar. ¿Y de qué viviría?, pregunté. Si me dice que usted vive en un pueblo, pues no va a haber trabajo de lo que yo sé hacer. No te preocupes, respondió. Conseguir lo que tú necesitas para comer es fácil para mí. Su mirada en ese momento se volvió más oscura, conductor y pasajeros. Y entonces me dijo, lo que yo necesito es diferente. Solo hago una comida al día, continuó, y siempre es por las noches. Eso que yo necesito, yo misma me encargo de conseguirlo. La curiosidad me traicionó. ¿Qué es lo que usted come?, le pregunté. Algo que no se consigue en mercados, ni en tiendas, ni en ningún lugar común. Es algo que solo yo puedo obtener. Luego añadió, además corres peligro viviendo solo y triste. Puede que no dures mucho tiempo ya. Pero conmigo, podrías halagar tu vida. Podrías ver 10 generaciones nacer. ¿Cuántos años tiene usted?, se me ocurrió preguntarle al escuchar eso. Ella sonrió lentamente. Muchos. Más de los que puedes imaginar. El terror ya era absoluto. Dígame algo, insistí. ¿Qué es exactamente lo que usted consume por las noches? Fue entonces que respondió. Y su respuesta me dejó completamente frío. Me quedé en silencio por unos segundos. Entonces ella dijo, ¿quieres conocer mi casa? Sin esperar mi respuesta, giró la cámara. Lo que vi fue una casa lúgubre, sombría, paredes manchadas, pasillos oscuros, veladoras casi consumidas, sombras donde no debía haber nada, un lugar sin vida, o con demasiada. Luego vino a mi mente una duda que creo que fue perfectamente genuina, y es que le pregunté, ¿por qué yo? ¿Por qué precisamente a mí? Era a quien le estaba haciendo esta propuesta, de irme a vivir con ella y prácticamente estar bajo su cuidado. Entonces una leve sonrisa se volvió a dibujar en los labios de la mujer. Luego, arqueó su cuerpo hacia adelante, como si lo que tenía que decirme fuera extremadamente importante. Después dijo primero que me iba a responder con una pregunta,
Y entonces la lanzó. ¿Cómo sigue tu corazón? Me quedé completamente mudo, paralizado, sorprendido. No había manera de que ella lo supiera, pero, efectivamente, meses atrás, yo había sufrido un infarto al corazón, evento del que por fortuna la pude librar y salir con vida, pero que me llevó al hospital y me mantuvo en terapia intensiva por una semana. Me quedé dando vueltas a este incidente, una y otra vez en mi mente, cuando luego ella expresó la frase que desbordó en mí, el sentir de que un balde de agua fría había sido derramado sobre mi humanidad. Y es que ella me dijo: ahí te conocí, ahí te vi por primera vez, en el hospital, y me agradaste, me caíste bien. En ese momento, sentí como si una profunda oscuridad se cirniera sobre el cuarto donde estaba, porque yo ya sabía y tenía la certeza de que estaba lidiando con algo que no pertenecía 100% al plano terrenal. Me quedé en shock. Buscando una excusa dije: ¿sabe qué? Tengo que colgar la llamada. Me queda poca batería. Ella me miró fijamente. Sí, dijo. Te queda 3%. Conductor y pasajeros. Era exactamente lo que marcaba mi celular. ¿Cómo lo sabe?, pregunté, ya temblando. Te dije que es como si estuviera ahí contigo. No aguanté más. Corté la llamada. Apagué el celular. Al día siguiente me daba miedo prenderlo. Pensé que habría mensajes, pero por fortuna no hubo ninguno. Aún así desinstalé la aplicación. Hasta hoy, no he podido olvidar esa experiencia. He escuchado que a las 3 de la mañana se liberan energías negativas, que es la hora predilecta de lo paranormal. Y fue exactamente a esa hora cuando ella apareció. No sé si hablé con una bruja, un fantasma, un ente, o algo peor. Tal vez, conductor y pasajeros, tal vez la misma muerte. Sin embargo, de esta experiencia, aún resuena en mi mente lo que me respondió, cuando finalmente me contestó que era lo que comía por las noches. Y lo que me dijo es algo que nunca he podido olvidar, ya que lo que ella mencionó fue consumo. Almas. Té de bugambilia. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Ramiro, y lo que voy a contarles ocurrió hace muchos años, cuando entré a trabajar a una empresa que contaba con transporte de personal. La fábrica nunca detenía sus operaciones. Los turnos se rolaban constantemente, de día, de tarde y de noche. Semanas después de haber ingresado, me asignaron al turno más pesado, el más temido por todos, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Aquella primera noche subí al autobús, a las 11 en punto. El trayecto atravesaba una zona desolada y montañosa. No había casas, no había luces, solo la carretera abriéndose paso entre cerros oscuros y silenciosos. El ambiente dentro del camión era denso, cargado de cansancio. Fue ahí cuando la vi. Por la ventanilla muy cerca del autobús, una bola de fuego comenzó a sobrevolar el cielo. No caía, no subía. Simplemente avanzaba a la par del camión, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos. Era incandescente, viva. A ratos se adelantaba, luego se quedaba atrás, pero nunca se alejaba del todo. Sentí un hueco en el estómago,
Busqué con la mirada a mis compañeros, esperando ver pánico, sorpresa, algo. Pero nada. Nadie parecía verla. Recuerdo haber pensado, pues qué carambas está pasando. Uno de los trabajadores notó mi inquietud y me dijo en voz baja, no te preocupes, es normal. Si quieres saber qué es, pregúntale al chofer. Eso me inquietó todavía más. Al llegar a la fábrica, antes de entrar, me acerqué al chofer. Se llamaba Pedro, un joven amable de mirada cansada. Le pregunté directamente qué era lo que había visto. Él solo esbozó una sonrisa incómoda y me dijo, mañana siéntate cerca de mí. En el camino te cuento. La noche siguiente, Pedro ya me tenía reservado un asiento junto a él. Y entonces, comenzó la historia. Meses atrás en la fábrica, trabajaba una mujer llamada Rosaura. Desde el primer día que le tocó el turno nocturno y comenzó a viajar en ese autobús, se fijó en Pedro. Le echó el ojo, como se dice comúnmente. Ella tenía más de 40 años. Pedro apenas 23. Al principio no pasó nada, hasta que llegó una fiesta de los trabajadores. Pedro fue invitado, pues aunque no formaba parte de la empresa, ya tenía una relación cercana con los empleados. Ahí Rosaura se le acercó con un termo en la mano. «Este de bugambilia», le dijo, «para el cansancio». Pedro lo aceptó, y al probarlo, todo cambió. Me contó que jamás se había sentido atraído por ella. No lo decía con desprecio, solo con sinceridad. Pero después de beber ese té, sintió una fuerza extraña, una atracción repentina, como si de un momento a otro se hubiera enamorado. No era normal. Días después Rosaura lo invitó a su casa. Pedro no pudo negarse. Ahí le ofreció un platillo, un guisado hecho con carne que él nunca había visto antes. El olor era extraño, desagradable incluso. Pero al probarlo, no pudo dejar de comer. Comía y pedía más. Desde ahí todo se fue en picada. Pedro se distanció de su familia. Defendía a Rosaura con una intensidad que no le conocían. Aunque ella era grosera, agresiva y de aspecto físico desagradable, él la protegía como si le fuera la vida en ello. Entonces ocurrió algo peor. La madre de Pedro comenzó a enfermar. Los médicos no encontraban explicación, hasta que un día, en brazos y piernas le aparecieron llagas abiertas que no cicatrizaban. Carne viva, dolor constante. Desesperados acudieron con una mujer llamada Juanita, conocida por ayudar en este tipo de temas. Después de escucharlos fue directa. Tu hijo está bajo el influjo de un amarre. Esa mujer es bruja, le dijo a la madre de Pedro. Le explicó que la carne del guisado era víbora, usada comúnmente en trabajos oscuros. Que el té de bugambilia en realidad tenía dos propósitos. 1, hacer que Pedro solo se fijara en ella. Y 2, dejarlo estéril. Además, si Rosaura había entrado a la casa, seguramente había dejado algo, dijo la mujer. Cuando pudieron buscaron, y detrás de la estufa lo encontraron. Era un pequeño montón de tierra, oscura, pesada, fría. No era tierra común. No necesitaron mucho para saber que en realidad era tierra de panteón. Juanita ordenó 7 misas, 3 blancas y 4 negras. Nadie entendió bien qué significaba eso, pero se hicieron. Durante esos días, Pedro cayó en cama con fiebre altísima, delirando, sudando,
como si algo estuviera saliendo de su cuerpo a la fuerza. Mientras él no pudo trabajar, su padre tomó el control del autobús. Una noche, Rosaura lo enfrentó. «Hagan lo que hagan, Pedro es mío», le dijo. «Y yo me voy a quedar con el negocio y todos sus autobuses». El padre se burló, ya que le dijo que el dueño era él, que su hijo solo era un empleado, que si todo había sido por interés, pues que estaba muy equivocada. Rosaura sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Después de que, según Juanita, el trabajo fue regresado, la suerte de Rosaura se torció. Su madre murió, fue despedida de la fábrica, y a partir de entonces fue que la bola de fuego comenzó a seguir al autobús todas las noches. Pedro decía que no era otra cosa que Rosaura transformada. Yo mismo la vi muchas veces, hasta que una noche ocurrió lo último. La bola de fuego adelantó al autobús, descendió lentamente, y más adelante en la carretera se materializó. Era una mujer. Estaba de pie, iluminada apenas por las luces del camino. Su piel parecía reseca y cuarteada, como carbón a punto de romperse. El cabello largo y enmarañado. Flotaba, aunque no había viento. Sus ojos hundidos brillaban con un reflejo anaranjado, como brasas encendidas. Su boca se abrió en una mueca imposible, mostrando dientes negros irregulares, demasiado largos. Su cuerpo torcido parecía mal armado, como si los huesos no encajaran bajo la piel. No caminaba, observaba, quietamente, esperando. Era Rosaura. Después de esa noche nunca volvimos a verla, ni a ella ni a la bola de fuego. Jamás supimos cuál fue su destino final. Pero eso, conductor y pasajeros, fue lo que yo vi. El fantasma del Cerro de la Bufa. Yo soy Isabela, y aunque mi nombre todavía flota en el aire del Cerro de la Bufa, hace mucho que dejé de pertenecer al mundo de los vivos. Antes de convertirme en este murmullo que se arrastra entre las piedras, fui una mujer común. Caminaba con los pies firmes, reía sin culpa y creía, como muchas, que el amor podía doler sin ser peligroso. Me equivoqué. Mi esposo era un hombre respetado, de esos que de día saludan con amabilidad y de noche se transforman en algo que nadie quiere nombrar. Al principio fueron palabras duras, luego silencios largos, después vinieron los golpes, que aprendí a esconder bajo mangas largas y sonrisas ensayadas. Él decía que yo era suya, que le pertenecía, y yo, poco a poco, dejé de reconocerme en el espejo. El Cerro de la Bufa era mi único refugio. Subí hasta ahí para llorar sin testigos, para pedirle a la tierra que me tragara o me diera fuerzas para huir. Fue ahí donde lo conocí a él, al hombre que habló sin gritarme, que escuchó sin juzgarme. No fue un amor limpio, nunca lo fue, pero fue real. Con él volví a sentir que respiraba. Soñamos con irnos lejos, con desaparecer antes de que la violencia terminara por quitarme la vida. Planeábamos encontrarnos una última vez en el cerro, solo para despedirnos, solo para confirmar que ese sueño no era una locura. No sabíamos que ya nos seguían. Mi esposo descubrió la verdad antes de que yo pudiera huir. El odio le creció en los ojos como una enfermedad.
Esa noche, subió al cerro con el corazón podrido y la decisión tomada. Recuerdo el sonido de sus pasos detrás de nosotros. Recuerdo el miedo clavándose en mi garganta. Y recuerdo el primer disparo. Mi amante cayó sin entender por qué. Su cuerpo rodó entre las piedras, y su sangre oscureció la tierra que tantas veces me escuchó llorar. Grité, supliqué. Me arrodillé frente al hombre que decía amarme, pero ya no quedaba nada humano en él. La siguiente fui yo. Pero para mí vino algo que creo que fue peor, ya que sin piedad me lanzó desde lo alto del cerro de la Bufa. No sentí dolor al partir, sentí traición, sentí injusticia. Mi cuerpo quedó abandonado ahí, entre matorrales y silencio, como si nunca hubiera tenido nombre. Mi esposo huyó, convencido de que el cerro guardaría su secreto, y lo guardó, pero no como él esperaba, porque yo no me fui. Desperté atrapada entre este mundo y el otro, convertida en sombra, en frío, en lamento. Mi voz se mezcló con el viento, y mi figura comenzó a aparecer entre la neblina. Desde entonces, recorro cada rincón del cerro, noche tras noche, sin descanso. Muchos dicen haberme visto, otros me han sentido. Ese escalofrío que les recorre la espalda soy yo. Esa tristeza profunda que los invade sin razón, soy yo. No me muestro a cualquiera, solo a quienes cargan culpa en el alma, a quienes creen que la violencia puede enterrarse junto a los cuerpos. Cuando pisan este cerro con intenciones oscuras, los sigo, los rodeo, les susurro mi historia sin palabras. Algunos huyen, otros lloran. Unos pocos entienden. Yo no busco venganza, pero tampoco olvido. Mientras quien me quitó la vida siga libre en la memoria del mundo, mientras nadie pronuncie mi verdad en voz alta, seguiré aquí, caminando entre las piedras, esperando que alguien escuche más allá del miedo. Si alguna vez subes al cerro de la Bufa en Zacatecas y sientes que alguien te observa, no corras. Tal vez solo quiero que recuerdes que aquí perdió la vida una mujer, pero que aquí nació una leyenda y que hay dolores que ni siquiera la muerte puede callar. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,